De acuerdo con el cronograma establecido para estas semanas, encontramos entonces ahora bienvenidos a la lección número 24. Como bien pues recordaremos, las sesiones anteriores estuvieron orientadas básicamente pues al manejo de Word y sus normas APA, que son de buena aplicación y aplicabilidad. Y como les comentaba, pues insistentemente, reitero, encontrar como un punto de apoyo en estas normas APA, hombre, para hacer unos buenos trabajos. Y estas normas, de alguna manera, aplican para este tema, pues, que lo vamos a comentar en esta sesión de trabajo, pues, número 24 de esta semana, y es lo referente a los blogs. Todos tenemos alguna historia que contar. Todos quisiéramos alguna vez, estoy casi seguro, que hemos querido escribir alguna cosa que represente, que signifique, que uno piense que vale la pena que el público la conozca. Todos tenemos una historia para contarnos y todos tenemos cosas para compartir y cosas escritas. Los pensamientos, las ideas, cuando se quedan en nuestro cerebro y se quedan como en el aire, está bien, obviamente son pensamientos, pero uno pensaría, uno creería que de alguna forma alguien en el mundo habrá también interesado y que estará con las mismas inquietudes y con las mismas ganas que uno tiene de dejar por ahí plasmado algo de nuestras vidas. Las redes e internet se han encargado como de hacer eso posible. Antes, hace unos años, solo se permitía, pues uno llevaba ahí su cuadernito, llevaba su diario, llevaba 4 anotaciones que de hecho muy poco se compartían, porque uno las consideraba pues como cosas tan personales que no se compartían. Hoy en día la visión es completamente contraria. Es darle visibilidad a esas ideas y a esos pensamientos, lo que, digamos, de alguna forma nos da y nos justifica, en cierta medida, el carácter de la existencia misma. Y esto es como una herramienta y se ha vuelto pues como de vital importancia, porque así vamos llegando a comunidades de intereses, nos identificamos con algunas ideas, nos identificamos con algunos pareceres, nos identificamos con algunos procederes y nos vamos a ir creando entonces un entorno, ¿cierto?, que nos va a permitir intercambiar eso que nosotros pensamos con respecto a otras personas que pueden tener unos pensamientos similares y por lo tanto hacer una especie de intercambio enriquecedor y que va a facilitarle la vida pues a muchos de nosotros. No crean, yo esto también lo he pensado muchas veces. Qué rico escribir, por ejemplo, partes y cosas de mi historia, y alguna vez lo pensaba. Yo decía, pero en una máquina de escribir, a mí me tocó esa época, entonces uno decía, no, pero qué aburrición esto. Cuando aparecieron los computadores, y es una tarea que la he venido corriendo y moviendo y moviendo y moviendo en el tiempo, y creo que con esto que vamos a conversar en esta sesión número 24, muy posiblemente uno se anime un poquito más y se ayude un poquito más, porque lo vamos a hacer pues como un ejercicio también de alguna forma práctico. Entonces nos encontramos con los blogs y de todo lo que hay, de todas las herramientas que hay en internet, digamos que esta es como esa que va a permitir imprimirle como ese carácter personal e imprimirle como esa cosita
particular que nos va a llevar entonces a distinguirnos de alguna forma frente a las demás personas. Cada uno tenemos nuestra historia, cada uno tenemos algo que contar, algo que decir, y más bacano todavía, cuando alguien nos lee y a ese alguien que nos lea, digamos que le parezca interesante mínimamente lo que hemos hecho frente a la vida y frente a las cosas que nos van pasando en nuestro día a día. Los blogs entonces son normalmente una página web, es personal, tiene pues una estructura cronológica que se actualiza regularmente. Ese término me parece pues como muy importante, actualizarla regularmente, y se suele dedicar a un tema en concreto. Los blogs son eso, contar las historias y cronológicamente llevar un orden secuencial, un orden lógico, y darle a esa estructura la debida importancia para que se pueda compartir. Ahí a su derecha pueden observar pues muchos de los servidores o de los servicios que nos ofrecen algunos sitios web para la creación de un blog. En este caso yo pensaría que tipo Joomla, Blogger y WordPress son pues como de alguna manera pues como los más indicados, y sobre ellos estaremos hablando un poquito más adelante. Los blogs sirven como publicación en línea de historias con una periodicidad alta. Ese término periodicidad alta es muy relativo. No significa que hay que estar todo el día, todos los días. Una periodicidad alta puede significar muy bien cada semana, cada 15 días, cada mes, dependiendo del tipo de historias que estás contando. Si estás empapándote, por ejemplo, de la actualidad, opinando de actualidad y compartiendo informaciones de actualidad, por obvias razones, lo alto de su periodicidad va a estar enfocado entonces en el día a día. En tanto que si se trata, por ejemplo, de formulaciones, disquisiciones, pensamientos, construcciones sobre el mundo, tecnología, sobre todo lo que nos encontramos, entonces ya uno no puede pretender que todos los días va a crear una alimentación a ese sistema. Uno simplemente va a encontrar un momento apropiado para alimentarlo. Eso sí, un año para alimentar pues entre uno y otro, pues obviamente por obvia razón, muchachos, no tendría como sentido. Pero sí, uno por ejemplo, cada semana, enlazar una noticia, buscar una información. Yo creo que aquí el cuento de los blogs está orientado fundamentalmente al gusto, a la entrega y sobre todo a la usabilidad, es decir, qué tan fácil es el sitio que vas a utilizar como herramienta para el blog, ¿cierto? Qué tanto se deja manejar, ¿cierto? De tal suerte que lo anime a uno a hacer la construcción y que lo anime a uno entonces a llevarlo y a sacarlo adelante. Antes era frecuente que los blogs mostraran una lista de enlaces a otros blogs u otras páginas para ampliar la información, citar fuentes o hacer notar que se continúa con un tema que se empezó en otro blog, ¿cierto? Entonces sirve, como les decía, como esa puerta de enlace, esa puerta de entrada, de intercambio de cosas, opiniones y pensamientos, y por lo tanto, muy bueno uno cambiar y reforzar esas ideas con las opiniones y pensamientos de otros blogueros, que sería entonces la persona que se encarga de hacer un blog, ¿cierto? Blogger en inglés, blogueros, que sería en este caso pues la persona que lo realiza. Un blog puede tener diversas finalidades según el tipo, la estructura o la autoría. Taxonomía se refiere pues como al hacer mismo del blog, ¿cierto? Por ejemplo, para reforzar la marca personal del autor. En este caso, personas importantes entonces han echado mano, ¿cierto?, del blog
como una forma de reforzar sus pensamientos, sus opiniones, su producción intelectual de alguna manera, generar información para comunidades temáticas o servir como un medio para buscar oportunidades, en este caso, por pensarlo de alguna forma, pues laborales y qué sé yo. En cuanto a la marca personal del autor, es reiterar que vale la pena tenerlo muy presente para que esa persona, esa personalidad importante que tenemos al frente o que está, de la cual estamos leyendo, ¿cierto? Ellos usualmente cuando son personas pues ya tan importantes, lo que hacen es que contratan quien se mantenga alimentando el blog durante el tiempo que sea necesario y con una periodicidad determinada para ir allí pues poniendo noticias de actualidad con respecto al personaje mismo, ¿cierto? Entonces esto les va a ayudar de alguna forma a estar en contacto con sus fans, ¿cierto? Con sus seguidores y con las personas pues que están interesadas de alguna u otra manera en este personaje importante. Esa es una de las finalidades, ¿cierto? Para reforzar la marca personal. Otro, en cuanto a generar pues información para comunidades temáticas, entonces hay multitud de blogs que van a facilitarle el contacto, la interacción y la ampliación de información entre actores particulares de una comunidad para poder reforzar, por ejemplo, sus ideas, establecer campos de discusión, áreas de discusión que le van a permitir confrontar, bien sea sus ideas con miembros de su propia comunidad o con personas que tengan unas opiniones diferentes para contrastar qué se está pensando. Pero también un blog puede servir como un medio para generar y buscar entonces oportunidades. En este caso, puede ser perfectamente oportunidades laborales, oportunidades entonces de generar ingresos. Ustedes mismos saben, yo pienso muy de alguna forma, pues a pesar, sí, de todo, por ejemplo, estos muchachos, pues influencers, que llamamos, o youtubers o demás, personas que hoy en día han tenido pues una enorme aceptación, una enorme popularidad y un enorme crecimiento, no son periodistas, no son personas que estén encargados de manejar la información con algún criterio distinto a seguidores y promocionar productos y servicios, ¿cierto? Entonces, lo han comentado ya en muchos círculos que, por ejemplo, un nuevo periodismo está enfocado a esos elementos. Entonces ya no es ni siquiera la búsqueda del equilibrio informativo o del equilibrio pues de buscar verdades y qué sé yo, ¿cierto? Sino un muchacho, una muchacha que tienen un enorme poder de convocatoria, les ha sonado la flauta de alguna manera y que han tenido un grupo importante de seguidores y por lo tanto las empresas se interesan en ellos para que por medio de ellos se promocionen, por ejemplo, algunos productos o algunos de sus servicios. Y eso es lo más de charro, como les digo, para las personas, por ejemplo, que han estudiado el mundo pues, de la comunicación social. Yo pensaría que es un elemento de frustración, porque no es ya la oportunidad de crecer, sino que es como el que más muestre, independiente de lo veraz que sea el mensaje que transmiten o no. Ya eso ya no se pregunta. Ya lo que se pregunta es qué tanto te siguen y cómo te siguen. No tanto los contenidos que produces ahí de veracidad, sino los contenidos como tal. Entonces, ahorita que está tan de moda, por ejemplo, los asuntos de COVID, entonces a cualquiera de estos muchachos le da por hacer sin importar si eso lo dicen o no lo dicen autoridades médicas, como mostraban en un video. Entonces un muchacho dice que con un imán y se lo pega en donde le aplicaron la vacuna y el imán se queda pegado. Y entonces ya empiezan a generar opinión, ¿cierto?, al respecto, que dice que el famoso implante del chip, pues ¿qué es eso? ¿Qué es eso, cierto? Entonces ya el mensaje deja de ser importante para generar seguidores y que los seguidores repliquen y repliquen y repliquen
esas verdades a medias para construir opinión, que es hoy en día lo que más le está importando a nuestros medios y a todo. Un blog, entonces, es una página web, ¿cierto? La diferencia con las otras páginas es básicamente, obviamente, pues toda la estructura, el contenido, el artículo, ¿cierto? Que lo que busca es la construcción personal de ese ejercicio. Una página de una empresa no busca eso. Una página de una empresa busca pues publicitarse, mostrarse, ofrecer ahí sus productos y sus cosas, pero no es tanto en este sentido personal de contar historias, no. Y los comentarios en la empresa pues a veces irán o no irán, no será pues lo fundamental, pero tiene pues un elemento como adicional. En cambio, en un blog, el alma y nervios son los comentarios, o sea, lo que las personas que me estén leyendo opinen sobre al respecto, para uno poder pues saber si va como por el camino que es o no va. Como les digo, eso ya no importa si va o no va correcto en el sentido de lo veraz, sino que sea simplemente y que genere, por ejemplo, que genere ampolla, que genere comentarios, que genere opiniones, que genere todo tipo de cosas, ¿cierto? Y esto es tal vez de lo más pues, difícil de entender y de lo más difícil entonces de comprender, porque no está pues para nada sencilla la situación. Hasta ahí, digamos que quedan esos conceptos de lo que es un blog, ¿cierto? Entonces, volver al comentario de que al punto de que los comentarios son el elemento importante de los blogs, ¿cierto? ¿Quién me lee? ¿Qué piensa quien me lee? ¿Qué opina quien me lee de este cuento? Al final de cada publicación o post del blog, entonces está el apartado para los comentarios y allí pues los lectores dejan sus opiniones, dan sus ideas, responden preguntas o hacen preguntas al autor del post, ¿cierto? Y el post es básicamente el apartado, el capítulo, el pedacito que yo pongo ese día, que yo publico ese día en mi blog, para tener entonces, generar entonces este tipo de reacciones, ¿cierto? Para generar entonces el debate. El autor puede responder, obviamente, ¿cierto? Y debería, uno puede responder. Por eso el blog entonces se convierte en un canal de comunicación bidireccional entre el autor y los autores. Los comentarios son la esencia del blog. Entonces aquí viene otra cosa bien interesante, y es que el alma y nervio de los blogs son precisamente esas preguntas y esas opiniones. Hay que considerar esto como la vida y la esencia. Y esto ya también lo hace distinto, por ejemplo, a los libros, ¿cierto? Donde los libros, usted publica el libro y ya en papel, se hace la publicación y listo, no pasó más, porque no tengo otra forma de hacerlo. Escasamente cuando el autor va o iba, ya muy poco, a un centro comercial o a un sitio al lanzamiento de su libro y a intercambiar, dar una charla, una conferencia, ¿cierto?, con los asistentes de ese evento y firmar algunos autógrafos, algunas dedicatorias en los libros que vendía. Pero miren ustedes, ya, eso es todo, eso era todo, ahí no había más, ¿cierto? Y muy bacano, porque hoy en día, entonces, con la publicación en redes de estas cosas, uno pensaría, por ejemplo, que uno puede, ese libro que uno ha querido escribir alguna vez en la vida, sea la posibilidad de realizarlo. Yo no tengo que irme a buscar a nadie que me lo publique. Lo que me interesa es que me lean. Y obviamente si me van a pagar por leerme, pues maravilloso. Pero la idea inicial es de alguna forma un asunto muy personal. ¿Listo? Entonces el libro y o sea, todo lo que implica publicar un libro, muchachos, no es que eso es un camello, una cosa loquísima, pues no tiene como mucho sentido. En cambio, en el blog vos vas haciendo tu capítulo, lo vas revisando, revisando. Cuando ya creas que lo tenés,
lo publicás y mirás a ver, ¿cierto?, qué cosas hay ahí como interesantes, qué cosas hay valiosas para que ya le quede al gran público entonces la información y todo lo demás. Entonces pilas pues con eso. Y los blogs, todo blog tiene pues sus partes, entonces, ¿cierto? Hay digamos una coincidencia en todo lo que había consultado al respecto, y mencionan entonces que hay puntos específicos y esenciales en todos los blogs. Y me parece pues chévere como compartirlo, porque este ejercicio lo vamos a hacer en la próxima. Entonces un blog, ¿cierto?, incluyéndome a mí, yo lo voy a hacer también. Hay por lo menos 5 partes principales que se mantienen pues en la mayoría de ellos. ¿Y cuáles son esos elementos? Obviamente una cabecera, un header, ¿cierto? Está pues en la parte superior, es donde se suele poner el logo, el título, el menú principal, con los apartados que contiene este blog. Obviamente, como hay tantos tutoriales para elaborar un blog, aquí viene la cosa, es tener algo que decir, algo que contar, ¿cierto? Entonces, ahorita miramos a ver cómo nos va con ello en la próxima. Algunos también ponen en esta parte en la descripción del blog, enlaces a redes sociales, anuncios, etcétera. Es decir, en el encabezado pueden poner entonces información variada. Como hay una guía, más bien técnica colombiana, para la elaboración de productos escritos de carácter comercial, uno pensaría, y muestran y el diseño de toda hoja, en este caso como la página del blog, por decir algo, que esa sería la zona 1, lo que en un documento pues de una empresa comercial sería como el encabezamiento o el encabezado. Entonces lo llamaríamos como la zona 1, y es donde está pues el encabezado de mi blog. Sirve para remarcar la identidad del blog y para que el lector pueda navegar por los diferentes apartados. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, cómo hace este proceso de navegación. Miren ustedes que ya el concepto de página también cambia, porque ya si yo voy de esta página a otra página y a otra página, que serían en este caso el encabezado, perdón, los diferentes enlaces a las diferentes páginas que yo he creado dentro del blog, entonces ya eso no lo podría llamar tanto como blog, como página, sino como sitio, porque ya es una construcción de varias páginas, ¿cierto? Es un símil como de Excel, ¿cierto? Excel no es una hoja, es un libro que uno construye. Por lo tanto, aquí también uno pensaría que es entonces un sitio web, que es el que contiene el compendio de todas esas hojitas que voy entrelazando unas con otras para poder manejar. El término realmente más apropiado es sitio web. Entonces, el encabezado o el header. La columna principal, esta pues es el componente fundamental del blog y suele estar a la izquierda y ocupa pues el ancho cuando no hay barra lateral. Este es como el contenido, ahí es donde voy a contar cosas, título, alguna imagen, ¿cierto?, que se puede conseguir en bancos de imágenes. Y miren de una vez esto de los bancos de imágenes, yo no lo conocía, y miren ustedes qué cosa tan interesante. Bancos de imágenes gratis para tu blog o web. Y entonces, mire, los mejores bancos de imágenes según lo que necesites. Entonces, fotos libres de derechos, sin copyright, ¿cierto?, con derechos de autor. Entonces, recuerden que los sin derechos, libres de derechos, sin copyright, son que yo las puedo usar en el momento que yo quiera, ¿cierto? Y no, ¿cierto? Las puedo explotar, porque no hay que pedirle permiso a nadie o reconocer su autoría, ¿cierto? Son de dominio público y no tienen restricción. Esto es muy importante, muchachos, muy importante. Recuerden que en todo hay derecho de autor, como mencionábamos en su momento. Los programas de computador pues son trabajo académico, son un trabajo intelectual, producto intelectual. Por lo tanto, pues como son código escrito, esto tiene dueño, los códigos, o sea, Word tiene dueño y lo vende. Office en general tiene su dueño, que es Microsoft, y lo vende, ¿cierto? Eso no significa que sea el único, no, que hay otras aplicaciones que son gratuitas, que son sustentadas o solventadas por proveedores muy grandes.
para no tenerle que cobrar al gran público una plata determinada. Eso es lo que se llama pues la legalidad de un software, ¿cierto? Un software es legal cuando yo pues le he pagado a la empresa que lo produce un dinero por el uso de él, ¿cierto? Entonces es la legalidad. Entonces miren pues, libres de derechos, imágenes gratis, libres de derecho, fotos, imágenes gratis, libres de derecho, ¿cierto? Sin copyright. Entonces Pixabay, Google Imágenes, que hay muchas con derechos de autor, imágenes vectoriales gratis, ¿cierto? Sin copyright, sin que se pueden utilizar para fines comerciales y sin la obligación de pedir permiso a su autor o mencionarlo, donde las vayas a usar. Son imágenes sin restricciones y de dominio público. Pixabay, Public Domain, Vectors, Good, Free, Forums. Por ejemplo, vamos a entrar a cualquiera de estos sitios, que estas imágenes son libres, son gratuitas, y yo las puedo entonces utilizar a mi gusto para descargarlas, por ejemplo, Browse by Category, ¿cierto? Entonces, Stock, Public Domain, Images, ¿cierto? Entonces, de dominio público. Entonces, mira por acá, no sé, uno ya pues utilizará luego, ¿cierto? 961 páginas, imposible que uno no encuentre pues en este montón de páginas alguna imagen que se acomode al gusto de uno. Todas estas imágenes entonces son de dominio público. Miren esta, qué belleza. Miren esta, por ejemplo, Dori, en Japón, ¿cierto? Es un templo mariposa, ¿cierto? Este será de Japón, Hangzhou, no, esto es de China. Está muy bonita, ¿cierto? Entonces, mire pues, qué bella. No, esto es Japón. Este es Japón. Entonces, qué bonito, no está pixelada, de mucha mayor calidad, en fin, todas son imágenes, son de dominio público, pues, y dando un crédito al hiperlink, ¿cierto?, a este Good Free Photos, ¿cierto? Si usted utiliza las fotos en este sitio, utilizando la atribución, si usted utiliza, no es requerido, pero sería apreciado, es decir, utiliza este enlace, ¿cierto?, como el href, que utilizamos en código HTML para hacer entonces la construcción. Hermoso ese templo. Entonces, bancos de imágenes que tenemos a nuestro para generar entonces un blog, ¿cierto? Y para alimentarlo y para tenerlo ahí disponible. ¿Listo? La barra lateral o sidebar es una columna pues estrecha, es de la columna principal, está a la derecha, también se puede ubicar en la izquierda o no se pone, cualesquiera de ellas. Se colocan entonces cajas o widgets que tienen distintas funcionalidades, enlace a redes sociales, formularios, login, ¿cierto? Con vínculos, cajas de búsqueda, publicidad, menús especiales, posts más populares o los posts más visitados, qué sé yo. Entonces ahí tenemos esta barra lateral, es una barra auxiliar. Entonces yo estoy leyendo aquí mi blog y luego puedo mirar acá en esta barra lateral para buscar, por ejemplo, palabras, enlaces o lo que se necesite para trabajar con él. Muy bien, en búsqueda. Además está entonces el footer. Entonces, lo que mencionaba ahorita, la zona 1 del encabezado, esta, por ejemplo, correspondería la zona 2. Esta parte pues está abajo del todo, es un pie de página, ¿cierto? Y suele ocupar todo el ancho del blog o el mismo ancho de la columna principal. Se pone entonces, y es que es lo mismo, es lo mismo de estas guías técnicas de productos de carácter comercial. Información o enlaces, ¿cierto? Avisos legales, políticas de privacidad, información sobre cookies, copyright, y también se suele usar para añadir enlaces a las redes sociales o información de contacto como la dirección, el correo, etcétera, etcétera, donde me pueden encontrar, donde me pueden ver, donde me pueden consultar. Entonces, pues, el encabezado, el cuerpo, la barra lateral, el pie de página. Listo. Y por último, el fondo o el background es la parte pues, que ocupa la parte trasera del blog y sobre ella se colocan las demás partes. En la mayoría de los casos se usa un fondo para el color, ¿cierto? Para darle fondo, pues un color para darle fondo a ese blog.
pero pues, se puede usar temas, degradé, imágenes, videos, patrones, qué sé yo, todo lo que se quiera. Aquí lo importante, muy importante, la estética, ¿no? Vamos a mirar, a ver cómo nos va. En la parte estética, cómo uno es capaz de construir unos blogs bien interesantes y que por lo menos pues se vean cosas que valgan la pena y que hagan buen contraste. Pero como les digo, es que estos sitios ya tienen como unos diseños armados. Uno lo que hace es como personalizarlo. Y al personalizarlo, digamos que pone, de acuerdo con el blog que está trabajando, pone y alimenta algunas imágenes o alimenta entonces el fondo, para que el fondo también diga algo, obviamente, ¿cierto? El fondo también es una expresión, fondo o background. Aquí finalmente pues lo importante de los blogs es tener algo para decirle y contarle al mundo, pero algo bien, en el sentido no pues de que sea bien de bueno o nada, sino contar una historia bien contada, algo que intente como atraer gente, algo que intente pues como ofrecerle al público alguna cosa como que valga la pena. Y eso sí ya sería en cada uno, ¿cierto? En la riqueza de la vida que cada uno de nosotros tiene, en la profundidad de las observaciones que tiene, en el interés en su carrera y las ganas de compartir con otras personas que tiene, la posibilidad de ofertar pues algún producto, un servicio para que tenga, digamos, o lea o tenga clientes potenciales, también puede ser un gusto. En fin, la cosa es que contemos o digamos algo al mundo para ver entonces cómo nos va y a ver entonces qué podemos hacer. Entonces con esto, digamos, hacemos esta clase, terminamos esta sesión de clase y organizaremos entonces para la próxima. Vamos a coger un tutorial, vamos a cogerlo desde cero y hacemos un tutorial y hacemos un blog, yo hago un blog y vamos a ver cómo nos va a todos en este trabajo. Listo. Entonces, muchísimas gracias y estamos pendientes entonces para nuestra próxima sesión de trabajo. Muchas gracias.